Bueno, buenos días a todas y todos. Esta es nuestra clase de consulta de fundamentos de semiótica y de lingüística de los días martes a la mañana. Así que bueno, la idea de esta clase es precisamente avanzar sobre algunos temas que venimos revisando y que pregunten todo lo que se les vaya ocurriendo, ¿sí? Me gustaría hacer como una pequeña síntesis de por dónde venimos trabajando. Y abro para que pregunten lo que se les ocurra, ¿no? En principio nosotros venimos pensando en el lenguaje como un sistema semiótico, ¿sí? Como uno de los tantos sistemas de significación. Nos damos cuenta, y a partir de las distintas lecturas, que en forma permanente estamos interactuando con distintos sistemas de significación, donde el lenguaje verbal es uno de esos tantos sistemas de significación. Ahí hemos visto algunas características propias de estos sistemas, ¿no? Como la semanticidad, la arbitrariedad, la posibilidad de dar sentido a partir de lo que uno habla, ¿no? Y cómo también este sistema lingüístico se puede comparar con otros sistemas de significación. En ese caso revisamos el texto de Benveniste, que se llamaba, ayúdenme, el texto de Benveniste, que es el Semiología Semiología de de la la lengua. Lengua, ¿no? Que en verdad, sí, gracias, que en verdad quiere dar cuenta de cuáles son los aspectos más importantes para entender a la lengua como un sistema semiológico, y además ahí él lo compara con otros sistemas de significación. También nos hemos empezado a pensar cómo esta multiplicidad de sistemas de significación atiende a distintas materialidades, ¿no? Por un lado, nosotros hablamos, y en este momento estamos pensando en lo lingüístico y lo verbal, pero también hemos visto que en verdad, en forma permanente, estamos leyendo, interpretando otros sistemas de significación, como pueden ser, por ejemplo, lo visual, lo audiovisual, lo sonoro, los gestos, no sé, la música, la pintura, etc. Bien, una vez que hemos como empezado a esbozar nuestros objetos de estudio, empezamos a pensar cómo estudiarlos científicamente, ¿sí? Y ahí apareció un concepto interesante para pensar las distintas teorías lingüísticas, que tiene que ver con la noción de paradigma, ¿no? Tomamos el texto de Parrett, donde plantea que en verdad los paradigmas en los estudios del lenguaje se pueden ubicar en relación a dos grandes ejes. Un primer eje que privilegia la función representativa del lenguaje, y un segundo eje que privilegia la función comunicativa. Nosotros en este momento estamos trabajando en ese primer eje, que es el eje que privilegia la función representativa. Y ahí el autor hace una distinción entre dos tipos de teorías. Unas teorías a las que llama de tipo articulista, y ahí ubica a Saussure, ¿no? Es decir, uno de los representantes del estructuralismo lingüístico. A diferencia de una posición de tipo eh, expresionista, y ahí ubica a Chomsky y lo que es la gramática generativa. Como para que nos ubiquemos temporalmente, en el caso de Saussure estamos hablando de un texto, ¿se acuerdan que hablábamos, que decíamos que es de principios del siglo XX, es decir, que tiene más de 100 años, ¿no? Es decir, que da cuenta de lo que se habla del espíritu de época, ¿no? Es decir, es un texto, ¿por qué lo tomamos? Porque es un texto fundante, es uno de los primeros manuales de lingüística, es donde se sientan las bases de lo que va a ser esta disciplina científica como es la lingüística, que lisa y llanamente es el estudio científico del lenguaje, ¿no? Es decir, si yo tengo que definir a un campo disciplinar como el campo lingüístico, de lo que voy a hablar es de un estudio científico del lenguaje.
Y empezamos a trabajar precisamente uno de los textos fundantes, como es el Manual de Lingüística General, ¿sí? Creo que ahí habíamos empezado a desarrollar, vamos a pasar rápidamente para poder avanzar sobre algunas otras comparaciones y especialmente con el tema del generativismo. Vamos a compartir pantalla. Bien, entonces, partimos de una noción que es básica para SOSIR, que es la noción de signo, ¿no? El signo es la unidad de análisis de un sistema lingüístico. El signo para SOSIR tiene estas dos entidades, un significado y un significante, ¿no? Es decir, una entidad más conceptual, diferente a una entidad más material. Lo que tenemos que tener bien claro que ambos elementos, tanto el significado como el significante, se necesitan mutuamente. Es decir, que para hablar de signo lingüístico hablo de las dos caras al mismo tiempo, ¿sí? ¿Se entiende esta noción de signo? Bien, ese signo lingüístico tiene distintas propiedades. Ya las hemos pensado. Una cuestión tiene que ver con el carácter arbitrario, es decir, que esa relación significado-significante es porque sí, no hay ningún lazo natural. Y el carácter lineal que tiene que ver con la linealidad, ¿no? Es decir, que los signos se suceden. Y dice el autor, un ejemplo de esta sucesión tiene que ver con la escritura, ¿no? Cuando nosotros escribimos, no superponemos signos, sino que uno se da después del otro, ¿sí? Es decir, entonces, que el carácter lineal del significante da cuenta de que el significante básicamente se desenvuelve en el tiempo y tiene las características que toma del tiempo, es decir, representa una extensión, es mensurable en una sola dimensión. Y la escritura sería un ejemplo de esta característica del signo lingüístico. Bueno, el autor avanza y dice que otras dos de las características esenciales de estos signos tienen que ver con la inmutabilidad y la mutabilidad. Recordemos que esto también lo hemos pensado, que en verdad el autor siempre habla de elementos dicotómicos, ¿sí? Es decir, elementos que son recíprocos, que se necesitan uno en relación al otro, ¿sí? Estos elementos dicotómicos, en este caso, fíjense, dice, es mutable, pero también es inmutable. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a pensar un poquito cada una de estas propiedades, ¿no? En el caso de la inmutabilidad, da cuenta que en verdad el signo no puede estar cambiando en forma permanente, porque si cambiara en forma permanente, ¿qué es lo que ocurriría? Imagínense si esa relación significado-significante cambia en forma permanente. ¿Qué ocurriría? ¿Qué les parece? No podría haber No comunicación. habría buena Claro, comunicación. sería casi como imposible comunicarnos, es decir, tendríamos que estar en forma permanente dando cuenta de esos sentidos, es casi como imposible esa posibilidad, ¿no? Pero dice que en verdad, si bien no cambia en forma permanente, tiene cierta estabilidad, con el paso del tiempo se notan ciertos cambios, ¿no? Dice, el tiempo que altera todas las cosas también altera a los sistemas lingüísticos, ¿sí? Ahí está. El tiempo, ¿no? Como cambia, como es mutable, también altera a estos sistemas lingüísticos. Y pensé, Profe, sí, o sea que la inmutabilidad tendría que ver con lo que es el signo lingüístico y la mutabilidad, sino con el cambio en la lengua nada más, no en claro, el signo. en verdad, sí, tiene que ver con los cambios que se dan en el signo, ¿sí?
tanto en el plano del significado como en el plano del significante. Los dos casos son propiedades de los signos totales, de los signos lingüísticos, ¿sí? Sí, está bien. Fíjate en estos ejemplos, ¿no? Chatear. Primero, ¿es un signo lingüístico? Rápidamente me tienen que decir que sí, chicos. Sí, así categórico, sí. ¿Por qué es un signo lingüístico? A ver, ¿por qué les parece que...? No, ¿por qué les parece? ¿Qué es lo que dice Saussure? ¿Por qué es un... Porque tiene significado. Ahí está. Y tiene Y, las dos cosas. las dos cosas, claro. Significado y significante, ¿sí? En este caso, estamos frente a un signo de tipo escrito, ¿sí? Pero puedo distinguir esos dos planos de la misma manera. Un significado que tiene que ver más con lo ideacional, con la idea, con el concepto. ¿Cuál sería el significado de chatear? Todo el tiempo estamos haciendo esto. ¿Qué es lo que Hablar, hacemos? comunicarse. Hablar, comunicarse, y hay que agregarle un poquito más. Escribir. Escribir, pero por un medio, porque no es hablar face a face, cara a cara. Hablar ¿sí? por mensajes. Ahí está, Virtualmente. mediado por un artefacto, ¿no? Como es el celular. Eso es chatear. Si yo esa palabra se lo hubiera dicho, no sé, a mi abuela, nunca me hubiera entendido de qué estaba hablando, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó ahí? A ver, pensemos. Surgieron nuevas formas de comunicarse por plataformas virtuales. Claro, y ahí más concretamente surgió una nueva realidad, ¿no? Es decir, como que a ustedes les resulta absolutamente casi natural el uso del celular y de entablar mensajes de este tipo, pero que somos un poco más grandes es algo absolutamente novedoso, incluso no sé, el otro día estaba acomodando y encontré el teléfono ese de tapita, que fue uno de los primeros que yo tuve, pero en verdad... ¿Se acuerda el teléfono del ladrillo, profe? Sí, claro, era una cosa así. Ese nunca tuve, pero del de tapita fue el primero que sí, y bueno, nada. Que ni siquiera había esta posibilidad, ¿no? Porque en verdad lo único que vos podías mandar ahí eran mensajitos de texto. Fíjense entonces, este es el carácter mutable del signo. Frente a una nueva realidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué es lo que hago como hablante? La nombro, y al nombrarla, ¿sí? La culturalizo, todo eso que veníamos diciendo anteriormente. Y en estos términos en que los está pensando el autor, ¿sí? Voy construyendo nuevos signos, ¿sí? A ver, acá tenemos un chat. Esperen. A ver qué nos dicen por chat. Ahí está. Jere Vega nos dice, el lenguaje es un reflejo del pensamiento. Y Luciana dice, se adapta a la cultura y a la sociedad. Sí, porque en forma permanente tenemos que crear nuevos signos y además en forma permanente resignificamos, ¿no? Es decir, pensemos todos los signos que hemos resignificado a partir de la pandemia, ¿no? No sé, empiezo, pico, meseta, esto que decíamos también en el encuentro anterior, ¿no? Esto de hablar de epidemia y no de peste, ¿sí? No sé, desde el termómetro, no sé, las múltiples palabras, pensemos en palabras, que en verdad son signos, que hemos tenido que resignificar, ¿sí? Esto que decíamos la otra vez, la meseta. ¿Qué es la meseta? ¿Sí? Tiene un sentido distinto, es decir, en estos términos tiene un concepto diferente, ¿sí? Bien. Es decir, entonces, que en el signo podemos distinguir estas 4 propiedades. En verdad, el autor habla de estas 4 propiedades, ¿no?
Por un lado, lo arbitrario, el carácter lineal, la mutabilidad y la inmutabilidad. El autor avanza en relación a lo que podríamos pensar un aspecto más de tipo metodológico, ¿sí? En ese sentido, habla y trata de establecer una distinción entre lo que es una lingüística estática y una lingüística dinámica. O en otros términos, lo que es una lingüística de tipo sincrónica, ¿sí? O estática, y una lingüística de tipo diacrónica. Los estudios del lenguaje tenían una tradición absolutamente diacrónica en la reflexión, ¿sí? Es decir, venían o devenían de lo que es un tipo de estudio diacrónico, es decir, que trata de pensar los hechos no en un momento determinado, sino con el paso del tiempo. Todo lo que tradicionalmente se llama filología da cuenta de ese proceso evolutivo, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos como etimología de las palabras, ¿se acuerdan que era una etimología de las palabras? ¿O qué era la etimología? Sí, lo que quería decir. ¿De dónde viene? ¿Será un ¿De poco? dónde viene? El origen. El origen, eso es la evolución, ¿no? Es decir, por mucho tiempo se pensó que esas palabras estaban como absolutamente atadas a esos significados, ¿no? Y eso responde a cierta conceptualización acerca del lenguaje, ¿sí? Pero lo que estamos empezando a ver es que cada teoría va a plantear objetos y dimensiones diferentes de los fenómenos que estudia, ¿sí? Bien, es decir entonces, y teniendo en cuenta este sentido metafórico, ¿no? La sincronía sería una foto, ¿sí? Es como si yo saco una foto de un fenómeno lingüístico que es el que intento estudiar. En cambio, la diacronía es como si fuera una película, ¿no? Como si fuera una imagen en movimiento. Es un hecho histórico lo diacrónico, ¿sí? En cambio, lo sincrónico es un hecho puntual ahora, ¿sí? Esta gran discusión que tenemos entre clases sincrónicas o no, o asincrónicas, ¿no? Tiene que ver con esto, de pensar el fenómeno en un momento histórico determinado, en un punto determinado. Saussure instala lo que va a llamar una lingüística de tipo sincrónica. A ver, tenemos una pregunta en el chat. Representar, a ver, dice Jere, representar no es lo mismo que expresar. Expresar es llevar algo de la profundidad a la superficie. Cuando hacemos lenguaje, expresamos. Según el texto interesante, para cuando alguien nos habla, ver su gestualidad, tono de voz, formas. Alguien frío e inteligente no expresaría emociones, no sabríamos sus intenciones. Jere, ahí lo que plantea, y creo que a eso te referís, tiene que ver, me llama la atención, comparto. Sí, tiene que ver con que partimos de lo que se llama un paradigma que es representacional, ¿sí? Y vos fíjate cómo en este modelo teórico, sí, de eso habla el texto, cómo en este modelo teórico, como es el estructuralismo, da cuenta de esa representación. Porque según esos modelos, en verdad existe un pensamiento, ¿sí? Y el lenguaje lo que hace de alguna manera es representar ese pensamiento, ¿sí? Es decir, dar cuenta de un contenido mental. El autor también diría que sin la noción del signo sería casi como imposible poder aunar una idea a un significante, a un sonido. A ver, dice,
me llamó la atención y comparto, dice Jere. Sí, de eso habla el texto, que los mismos agentes de la ciencia están en paradigmas, aunque no lo quieran reconocer, y la filosofía actúa en este tramo. Sí, de esto venimos hablando, ¿no? Es decir, cómo cada autor forma parte de un paradigma y lo defiende a partir de sus producciones académicas, ¿no? Porque en la medida en que empieza a distanciarse de ese paradigma, de tener diferencias, ¿qué es lo que va a pasar? Va a entrar en crisis ese paradigma y va a surgir uno nuevo, de acuerdo a esta concepción, como decís vos, filosófica, podríamos darle una vueltita más, epistemológica de la ciencia, ¿sí? Es decir, que no dice que avanza, sino que forma parte de paradigmas, modelos de descripción y explicación que tienen determinada validez, ¿sí? Hoy por hoy sería bastante inaceptado pensar un signo con solo dos dimensiones, ¿sí? Como lo plantea Saussure. De hecho, porque acá hay como una exclusión de un tercer elemento, ¿no? Que es el interpretante, que es quien lee ese signo, ¿sí? Que de hecho va a aparecer sí en Peirce o va a aparecer cuando veamos modelos de tipo más pragmáticos, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál es la importancia que tiene este pensamiento y que venimos trabajándolo? Que en verdad, de alguna manera, es inaugural, por un lado, pero además es como que da cuenta de las bases de cuáles pueden ser las discusiones en este campo disciplinar, ¿sí? Es decir, bueno, ¿qué es un sistema? ¿Cuáles son las unidades? ¿Qué es un signo? ¿Cómo se puede definir? Etcétera. E insisto en este tema, ¿no? Nosotros tenemos que entender al estructuralismo, a Saussure, dentro de lo que se conoce como un espíritu de época. ¿Y qué es un espíritu de época? Da cuenta precisamente un espíritu de época de qué es lo posible de pensar, de decir. Después nosotros lo vamos a leer esto también en forma teórico, ¿no? Es decir, que cada momento histórico tiene determinadas ideas que se corresponden con ese momento histórico, ¿sí? En este caso estamos pensando, o lo tenemos que pensar, en pleno auge del positivismo, ¿sí? En pleno auge del conductismo, por eso determinadas expresiones en relación al lenguaje. Es decir, que hay que hacer todo ese esfuerzo de contextualizar las teorías para poderlas entender. ¿Se entiende esto? Bien. A ver acá. ¿Hay alguien que nos escribe? Sí, sí, perfecto, buenísimo. Entonces avanzamos un poquito más. El otro concepto que es determinante dentro del sistema tiene que ver con la noción de valor, ¿sí? La noción de valor es fundante de la noción de sistema. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que decíamos que un sistema eran elementos que estaban organizados, elementos que interactuaban, ¿sí? Elementos que si yo saco uno, lo altero al sistema, ¿sí? Lo modifico. Por eso la noción de valor es fundante de la noción de sistema. ¿Por qué? Porque, y prestemos atención a esto, todo signo es lo que otro no es. ¿Sí? Es decir, todo signo tiene valor en relación a lo que no es, a lo que no está, ¿sí? Esa es la noción de valor y que va a ser determinante en esta reflexión acerca del lenguaje. ¿Ismo igual a sistema? Jere, no entiendo la pregunta o la aclaración. ¿Ismo, No, una acotación. Vio que existe el comunismo, el socialismo, el comunismo. Tengo entendido que ismo significa sistema. Yo acoto para no, yo te hablo de sistema en tanto que vos pensás que este tipo de reflexión acerca del lenguaje plantea
que la lengua, ¿sí? Aquello que puede ser estudiado científica y objetivamente, es un sistema de signos. Signos que son lingüísticos, que son esos que acabamos de describir, ¿no? Que tienen determinadas características, determinados elementos, ¿sí? Pero que además son signos que tienen un determinado valor, ¿sí? Y que ese valor se da en relación a los otros elementos, ¿sí? Es decir, y otra manera de explicar esto del valor: ningún signo por sí mismo es autónomo de los otros signos. Siempre para explicar un signo tengo que referirme a otros signos, ¿sí? Ahí está la noción de valor. Por eso dice, el signo comunica un valor lingüístico, el cual deriva de su contraste con otros signos con los que está vinculado. Fíjense, nieve, helado, hielo, glaciar. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos signos? A ver, pensemos. ¿Cuál es la diferencia entre nieve, helado, hielo, glaciar? Entre helado e hielo, ¿cuál es la diferencia? Son dos cosas distintas. Bueno, pero ¿cuál? ¿Es muy distintas son las cosas? No, o sea, todas tienen que ver con algo frío, pero refieren a Muy cosas distintas. frío, claro. Claro. Y hay un elemento, técnicamente diríamos un sema, como un pedacito de significado que me diferencia el hielo del helado, ¿sí? Los dos, no sé, los dos los tengo que mantener en la heladera, en determinado nivel, pensemos, ¿no? Los dos los tengo que mantener en la heladera, en determinado nivel de frío, tienen que tener determinadas características, tiene determinada consistencia. Sin embargo, hay algo que los distingue. Esa distinción en estos términos sería la noción de valor, ¿sí? Si en el sistema no existiera esa diferenciación entre helado e hielo, en verdad uno de los términos absorbería el significado del otro. ¿Se entiende esto? A ver, vamos a pensarlo y mientras yo voy mirando las preguntas que hay en el chat. A ver, helado puede hacer referencia a algo frío y al helado que tomamos. La nieve es algo climático. Bien, podría ser, Mayra, entonces esa la distinción, eventualmente, ese rasgo de significado. Pero en los dos casos, vos pensás que tanto el helado como, acá cuál ponías, helado, ay, esperen que toco las cosas. A ver si podemos acá en el chat. La nieve es algo climático. Bien. Sí, pero la nieve tiene que ver también con esta noción de lo helado, de lo frío, de lo que se conserva a determinada temperatura y no otra, ¿no? Todo eso forma parte de ese signo. ¿Qué es esta noción de valor? Que uno está en relación al otro. Si yo quito uno, el otro va a tomar los valores que tenía el que quité, ¿sí? Por eso es una noción fundante del sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque los signos lingüísticos desempeñan distintos valores dentro del sistema. Y también el autor habla no solamente de un valor de tipo conceptual, como este que venimos refiriendo, sino que también habla de un valor de tipo material, ¿sí? Es decir, que ese valor de tipo material está dado por el significante.
y que en relación a ese significante yo puedo, por ejemplo, vincular ese signo nieve con nave, con nieto, porque posee formas que de alguna manera son contrastantes. A ver, vamos a ver qué nos ponen acá en el chat. Helado puede hacer referencia a algo frío o al helado que tomamos. La nieve es algo climático muy bueno. Oro en polvo, estas enseñanzas. Sí, son oro en polvo, Jere, porque en verdad son absolutamente importantes para la época. De hecho, este modelo que Saussure lo toma de la sociología, específicamente de Durkheim, y como también habíamos pensado y anticipado, en verdad este modelo de tipo estructural va a servir para, o va a ser retomado por distintas disciplinas, ¿no? Como por ejemplo la antropología. De hecho, este modelo de tipo estructural va a ser absolutamente estudiado por la fonología y va a dar cuenta de, por ejemplo, las distinciones entre los sonidos, ¿sí? Y eso va a ser muy importante para el estudio del lenguaje. Entonces, recapitulando, el valor lo podemos pensar en relación a la unión del significado y significante. Un valor de un signo es lo que los otros no son, y todas las palabras que expresan ideas vecinas se eliminan recíprocamente, ¿sí? Cada palabra tiene valor propio por su oposición al resto. Y finalmente el autor trabaja, es decir, una vez que vio cómo se relacionan los signos dentro del sistema, va a tratar de pensar cuáles son las relaciones que se dan entre estos signos. Y básicamente habla de dos tipos de relaciones. Una relación que es de tipo sintagmática y otra relación que él llama de tipo asociativa, ¿sí? Las relaciones de tipo sintagmática, vamos a verlas acá. No, esta es sintagmática, sí, asociativa. Acá. Las relaciones de tipo sintagmáticas son las relaciones que se dan en presencia de un signo con otro. Tiene que haber por lo menos dos o más signos para que se establezcan estas relaciones, ¿sí? En cambio, las relaciones de tipo asociativas se dan a partir de un número indeterminado de elementos, también llamadas relaciones de tipo paradigmáticas, ¿sí? Estas relaciones de tipo asociativas. No están presentes, se dan en ausencia, y las asociaciones las puedo establecer tanto desde el plano del significado como desde el plano del significante. Bien. Creo que con esto tenemos como un pantallazo bien general de lo que es los capítulos del texto de Saussure, ¿no? No sé cómo vienen con las lecturas, pero la idea es que puedan avanzar y que esto que venimos planteando sea algo así como un elemento para tener en cuenta en las lecturas, ¿sí? Bueno, dudas, preguntas, algún comentario, alguien que haya comenzado con las lecturas y quiera aportar algo que no se entendió. Qué silencio, che. Yo quiero hacer una pregunta, porque la clase pasada dijimos que la lengua es siempre el sistema gramatical. ¿Dónde estamos? Bianca. A ver, dale, Bianca. No, yo no, profe. No, es Natalia. No. ¿Y quién es la...? ¿Natalia estaba hablando? Sí. Dale, Natalia, buenísimo, vamos. Que si esto que estuvimos hablando hoy del valor
y de fundante de la noción de sistema que se relaciona, seguimos hablando de lo que es el sistema gramatical. Sí. Sí, es como lo vimos en la clase anterior. Lo que nosotros, ahora lo vamos a retomar nuevamente con Chomsky, ¿no? Pero la idea esa que nosotros tenemos de gramática, ¿cuál es la idea que nosotros tenemos de una gramática? ¿Qué es una gramática? Eso que habíamos dicho del análisis sintáctico. Claro, algo así como un esquema, ¿sí? Sí. Una estructura, ¿sí? Sobre la lengua, sobre la lengua que elabora un lingüista, ponele, ¿sí? Esa noción de sistema o de valor es fundante precisamente por todo esto que venimos diciendo, ¿no? Todo signo es lo que el otro no es. Por eso vos fíjate que incluso en la noción de verbal, ¿no? Nosotros en español, por ejemplo, distinguimos entre verbos de primera conjugación, de segunda y de tercera, ¿sí? Que eso lo aprendimos en la escuela primaria. Amar, temer y partir, que serían los verbos modelos. ¿Cuál es el de primera? El que no es ni de segunda ni de tercera. ¿Sí? Esa es la noción de valor. Amar es de primera conjugación. ¿Por qué? Porque no es ni de segunda ni de tercera. ¿Sí? Y además, dentro del mismo paradigma, incluso como yo soy muy vieja, a mí me enseñaban así, paradigma verbal, ¿sí? Ustedes que ya le dieron conjugaciones verbales, pero en mi libro de lengua figuraba, que tampoco se llamaba lengua, sino se llamaba lenguaje, la materia figuraba el paradigma verbal. ¿Y qué era el paradigma verbal? Todo el despliegue de cómo se conjugaba un verbo. Eso es sistemático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de esa manera y no de otra, porque los elementos se relacionan entre sí, ¿sí? Porque cada elemento cumple un valor dentro de ese sistema, ¿sí? Por ejemplo, y ahí entramos en un problema, ¿no? La distinción femenino-masculino es absolutamente gramatical. Por eso hay tanta discusión con el E, que es más un tema, podríamos adelantar, ¿no? Más que un problema de tipo gramatical, es un problema de tipo de posicionamiento político, ideológico, ¿sí? Pero en la lengua distingue entre el femenino y el masculino, ¿sí? Y sistemáticamente, ¿se entiende esto? No implica que yo no pueda hacer modificaciones, y que de hecho las hay, que bueno, después podemos pensar todas las consecuencias que trae esta interferencia al sistema gramatical, ¿no? ¿Se entiende? Pero ahí es donde vos, por ejemplo, ese sería un buen ejemplo, ¿no? Con todo incluso hablan de generación E, ¿sí? Es decir, el hecho de incluir ese tercero, porque en verdad el E, ¿qué significaría? Que no es ni lo femenino ni lo masculino, sino un tercero. Bueno, ahí estás alterando el sistema. Le estás agregando un valor diferente a los que existían. Me encanta ese ejemplo, me parece que está bueno, ¿no? Para pensarlo. ¿Se entiende? Después podemos pensarlo ¿Ese sería un ejemplo de mutabilidad? Ese sería ejemplo... podría también pensarse como un ejemplo de mutabilidad, ¿sí? En relación a esto que venimos diciendo, cómo se alteran estas cuestiones, ¿sí? Uh-huh. Es muy interesante porque además, fíjense, ¿no? Que en verdad es como una alteración mínima al sistema, genera pasiones en la defensa de una posición o de la otra, ¿sí? Que en verdad esas pasiones están más allá de lo lingüístico, ¿no? Es difícil de pensarlo desde lo gramatical por esto. Bueno, pero no está tanto más allá, porque en realidad el lenguaje estructura. Claro. Entonces, por eso es la discusión tan profunda, porque el lenguaje... Porque además, esto que incluso Darío Zeta lo dice muy bien, ¿no? No podemos escapar de esa gramática, ¿no? Es decir, si hay algo que de las primeras cosas que aprendemos es la gramática. Ahora en estas clases la
como diría una compañera mía, la extrañamos, ¿no? Es decir, la hacemos como extraño, pero en verdad forma parte de nuestro saber acerca del lenguaje, que es lo que vamos a empezar a trabajar ahora con Chomsky, porque él trabaja específicamente ese aspecto, ¿no? Que tiene que ver con lo que el hablante sabe acerca de su lengua. Ordenar, la profe nos va a ayudar, dice Jere Vera, sí. La profe nos va a ayudar a ordenar, hay mucho para aprender en los textos, yo lo voy disfrutando, por suerte leo detenido. Ya vamos a tener muchas preguntas, profe. Las reglas son métodos, le vamos a sacar todo el jugo. Bueno, vamos a ver, ojalá pregunten mucho, podríamos dejar una de estas clases para ser absolutas de preguntas. Bien, y espero que las pueda contestar. Es el otro problema. Bueno, vamos entonces a presentar un poquito el tema y después, en todo caso, los que puedan avancen con las lecturas, ¿sí? Y vamos a tener que hacer una modificación en el cronograma, porque siempre los cronogramas que nosotros planteamos son bien optimistas, pues la realidad nos devela otras cosas. Así que, bueno, en eso vamos a trabajar para dar cuenta de una alteración en el cronograma, ¿no? Bien, entonces, vamos a presentar el tema de generativismo. Acá, vamos acá. Como para ponernos un poquito de acuerdo, en el caso del generativismo, entonces, el autor que nosotros vamos a leer es Noam Chomsky, ¿sí? Yo ahí en la clase le subí unos artículos, hay mucho material sobre Chomsky, vamos a tomar como las líneas, es decir... ¿Racionalista puede ser, profe? Sí, y vamos a tratar de pensarlo como los títulos de lo que ha trabajado en estos 60 años de gramática generativa, ¿no? Es un intelectual vivo, ahora después le voy a buscar, porque hace poquito dio una conferencia, vieron que con el tema de la pandemia hay muchos intelectuales que están dando muchísimas conferencias en relación a la pandemia y a todos los temas que ellos investigan. Hace muy poquito dio una conferencia, él habla en inglés nada más, pero se puede seguir con el traductor, vieron que le ponemos el traductor a los subtítulos y lo podemos seguir perfectamente. ¿Y por qué les cuento esto? Para tener en cuenta que es uno de los intelectuales contemporáneos más importantes, que está vivo, que sigue pensando. Ahora, claro, como está recluido, se lo ve con el pelo largo, la barba larga, ¿no? Es decir, nada que ver al que vimos, por ejemplo, en el Pacurondo, ese que yo les dejé el videíto, que ahí estaba todo prolijito. Ahora, claro, está en pandemia, entonces está con el pelo largo, la barba, etc. Bien, pero es muy interesante, incluso ustedes lo pueden buscar por internet, etc. Tiene como 100 años, claro. En verdad, yo lo voy disfrutando, las reglas. Chomsky, lenguaje formal y gramatical, socialista, anarquista, libertario, creo, decía el texto, corríjame cualquier cosa. Sí, claro. En verdad, todo eso tiene, ¿no? Sí, nació en 1928, fue profesor de lingüística, es uno de los más destacados lingüistas en la actualidad. De acuerdo a eso que planteaba también Parrett, ¿no? Cómo el discurso científico, en última instancia, se legitima a partir de producciones científicas, de no sé, de trabajos en congresos, de publicaciones, etc. En el caso de Chomsky, en la actualidad, es una de las teorías
más importantes acerca del lenguaje, a pesar que tiene más de 60 años, ¿sí? Vamos a avanzar acá. Bien, en verdad la teoría esta generativista la comienza Chomsky en la década de los 50, surgió a partir de esto que se llama como el mentalismo o perspectiva cognitivista. Y lo que es importante, y que sobre eso vamos a tratar de establecer algunos puntos específicos, es que se trata de un desplazamiento de objeto de estudio, ¿no? Mientras que para Saussure, como decíamos hace un ratito, el objeto de estudio era la lengua, es decir, el sistema, ¿sí? Ese sistema que, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que era social, que estaba por afuera del individuo, etc. Para Chomsky, el objeto de estudio va a ser la competencia. Y Chomsky entiende el concepto de competencia como el conocimiento que tiene el hablante acerca de su propia lengua, ¿sí? En otras palabras, para el estructuralismo la lengua era exterior, ¿sí? Era producto de la convención social, decía el autor, ¿se acuerdan? Es decir, que en verdad era un grupo que establecía ciertas convenciones y hablaba una lengua determinada. En el caso de Chomsky, va a tratar de cambiar ese objeto de estudio y va a proponer básicamente pensar el objeto de estudio de la lingüística como la competencia, es decir, competencia en tanto saber, ¿sí? En tanto conocimiento que tiene el hablante acerca de una lengua determinada. Ese conocimiento, ese cambio de perspectiva es muy importante. ¿Por qué? Porque pasa de lo que sería un estudio de tipo exterior al individuo, de las estructuras, que tiene que ver con lo que está por afuera del individuo, a pensar un tipo de estudio que tiene que ver con el conocimiento que el hablante tiene, ¿sí? Por eso al autor se lo ubica dentro de lo que se conoce como el mentalismo o el cognitivismo, ¿sí? Es uno de los primeros autores que trabaja desde esta perspectiva que ha surgido precisamente en mediados del siglo XX y que tiene en la actualidad muchos seguidores, ¿sí? Por eso dice que hubo un cambio importante de perspectiva. Del estudio del comportamiento y sus productos, como los textos, se pasó al estudio de los mecanismos internos que participan en el pensamiento y la acción, ¿no? Es decir, lo que se va a preguntar es precisamente cómo se da ese procesamiento mental que implica hablar un lenguaje o una lengua determinada, ¿sí? Por lo tanto, y siguiendo ese posicionamiento de tipo filosófico, el lenguaje es espejo de la mente, ¿sí? Y ¿se acuerdan que esto también lo decíamos a propósito del texto de Parrett? Esta es una posición muy tradicional acerca del lenguaje, muy antigua, ¿no? Esto que el lenguaje expresa el pensamiento. Y lo que nosotros vamos a ver a lo largo de los artículos, el autor da cuenta de ese pensamiento en base a dos coordenadas. En forma permanente habla de mente / cerebro. Es decir, para dar cuenta de la doble naturaleza que tiene el lenguaje humano, ¿no? Es decir, por un lado, una serie de mecanismos físicos
Es decir, el lenguaje sin duda está alojado en una parte de nuestro cerebro, ¿sí? Yo siempre digo, qué sé yo, me golpeo el dedo y qué sé yo, quizás se me hincha, no pasa nada. Me golpeo la cabeza y me puede no pasar nada, pero puedo tener una alteración importante en el sistema lingüístico. Es decir, que el lenguaje tiene un lugar dentro de nuestro cuerpo humano que necesariamente es acá, no hay mucha duda en eso, ¿no? Es decir, que tiene un lugar biológico determinado. Es un módulo, va a decir el autor, un módulo de nuestra mente, ¿no? Un lugar específico de nuestro cerebro. Tiene una naturaleza biológica. De hecho, las últimas reflexiones acerca del lenguaje, ya Chomsky habla no tanto de lingüística, sino de biolingüística, ¿no? Es decir, que da cuenta de esta naturaleza física, biológica del lenguaje. ¿Sí? Y por otro lado, tiene toda una serie de propiedades abstractas que forman parte de eso que podríamos llamar la mente, ¿no? Es decir, por eso habla siempre en relación a con ese binomio, mente barra cerebro. Bien, el lenguaje entonces constituye una manifestación de una capacidad cognitiva, un don biológicamente determinado, ¿sí? Es decir, somos seres del lenguaje, nacemos con esa propiedad. Más allá de lo que hagamos, hablamos. Que nos hace únicos, decía el texto. Claro, absolutamente únicos. Unicidad. Absolutamente únicos. Se trata de precisamente entonces, y debe estudiarse de acuerdo a los cánones que permiten también entender los fenómenos del mundo natural. La lingüística entonces será una parte de la psicología encargada de estudiar esa estructura cognitiva específica de la mente-cerebro, aquella que, esto también decíamos que es una visión bien tradicional acerca del lenguaje, que nos permite hablar y entender, ¿sí? Si nosotros tenemos que hacer una definición sencilla del lenguaje, ¿qué es? Aquello que oraciones que podemos producir, ¿sí? Y oraciones que podemos entender. Eso es el lenguaje, en estos términos, y diría Chomsky que es una visión muy antigua acerca del lenguaje, ¿sí? Bien, el autor parte de lo que va a llamar dos problemas clásicos en los estudios lingüísticos. Uno que tiene que ver con esto que se llama el problema de Platón, y otro que tiene que ver con lo que el autor llama el problema de Descartes, ¿sí? En verdad, toda la teoría va a dar cuenta del problema de Platón. Toda la teoría va a tratar de explicar el problema de Platón. ¿Y qué era lo que planteaba Platón a propósito del conocimiento en general? ¿Sí? Nos vamos al Platón. ¿Qué es lo que plantea Platón en relación al conocimiento en general? En verdad, lo que plantea Platón tiene que ver básicamente con cómo conocemos tanto a partir de una experiencia tan reducida, ¿sí? Chomsky retoma esta disquisición filosófica y la piensa y la plantea en relación al lenguaje, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que plantea? ¿Cómo es posible que conozcamos tanto acerca del lenguaje a partir de una experiencia lingüística tan paupérrima, tan pobre, tan deficiente? ¿Sí? Entonces, él parte de pensar que precisamente esa capacidad que nosotros tenemos para desarrollar una lengua en un periodo muy breve es una capacidad innata.
es una capacidad que forma parte de nuestra dotación biológica. Nacemos con esa capacidad, ¿sí? Y una vez que estamos en contacto con el medio, ese contacto de alguna manera gatilla, estimula, interactúa y produce una lengua determinada, ¿sí? Es decir, que toda la teoría se apoya precisamente en esto que es el problema de Platón y lo que se conoce como la hipótesis innatista del lenguaje. Bueno, si les parece, dejamos hasta acá. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, y en el próximo encuentro retomaríamos esto que estamos pensando a propósito del generativismo, lo comparamos con el estructuralismo y si podemos avanzamos con pragmática. Y ahí estaríamos cerrando la primera etapa de lo que va a ser nuestro primer parcial, ¿sí? En todo caso, después determinamos bien cuáles son los textos que van a incluirse dentro de este primer parcial. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sobre este tema, ¿alguna pregunta, duda, algo que quieran aportar? Profe, tenemos tiempo para el parcial, falta todavía un poquito, ¿no? Sí, yo creo que habíamos puesto una fecha, a ver, vamos a ver, en el crono, todas las fechas... Si no me equivoco, profe, el 12 de octubre había puesto. Sí, pero me parece que como venimos, 12 de octubre habíamos puesto, ¿no? 8, revisión de temas, y no habíamos puesto fecha de parcial, sería el 15 de octubre. Vemos cómo llegamos hasta, 8, ¿qué me pasó acá? Ah, me confundí. Octubre. Disculpen, pero acá me confundí. Sí, tenemos que calcular mediados, fines de octubre el parcial, ¿sí? Yo quiero hacer una pregunta que me parece que anoté mal, o no. Dale, o no lo Natalia. Dice, para Saussure, la lengua fuera de lo social. No, así? fuera no. La lengua es social. Eso, me parecía que estaba mal. Porque... La lengua es social, ¿viste? Es una convención. Lo que sí está fuera es del individuo. Vamos a ver que Claro. En el caso de Saussure habla de una lengua exterior al individuo y en el caso de Chomsky habla de una lengua internalizada, ¿sí? Entiendo, sí. Porque después puse la lengua exterior por afuera del individuo. Ahí sí. Claro, ahí está. Incluso, pero no por fuera de lo social. No, claro, la lengua para Saussure es social, es esa, el individuo, viste que en verdad tiene una participación mínima o forma parte de esa masa hablante, ¿sí? Acá nos instalamos en otro lugar. A medida que vamos avanzando, vamos estableciendo cada vez más diferencias entre una postura y la otra, ¿sí? Y para el estructuralismo, ¿es pasivo el individuo frente a la lengua, digamos? Claro, sí, en verdad daría cuenta de eso, ¿no? Es decir, es algo que recibe pasivamente, ¿no? Claro. Bien, si les parece entonces, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta. Yo, profe, quería preguntarle Bueno, sobre cómo va a ser el parcial. El parcial van a ser preguntas, ¿sí? De desarrollo, básicamente. Es decir, vamos a subir seguramente las consignas en una semana y a la otra semana ustedes van a tener que entregar
en el dispositivo que tienen en la plataforma por tareas, ¿sí? Ah, buenísimo. Va a ser una lectura, así, como si fuera una guía de lectura de los textos, ¿sí? Buenísimo, profe, Pero es gracias. importante que los tengan leídos, que los tengan vistos, que vayan viendo. En la última, antes del parcial, vamos a hacer como una batería de preguntas posibles para ir como revisando cuáles son esas preguntas que van a aparecer. Va a ser un parcial inminentemente teórico, ¿sí? En esta primera parte. En la segunda parte en el segundo parcial vamos a trabajar ya con un análisis más puntual, ¿se entiende? Es decir, en esta primera parte de la materia, en estas primeras unidades, creo que es de la 1 a la 4, son inminentemente teóricos, ¿sí? Después vamos a pensar parte de todo esto que venimos viendo en una determinada materialidad. Vamos a ver si podemos hacer todo eso. Acá la clave es avanzar con las lecturas, ¿sí? Escuchar lo que decimos, yo por supuesto. También les dejo los PowerPoint, ¿sí? Yo ya hoy subí el de estructuralismo, subí uno vinculado a generativismo. El PowerPoint lo que hace de alguna manera es como marcar por dónde hacer las lecturas, ¿sí? Qué cosas seleccionar en relación a estas lecturas, ¿sí? Bien, si no tenemos nada más, para los que puedan nos vemos el próximo martes, ¿sí? Y para los que no pueden, nos siguen por YouTube. Ya somos todos youtubers. Bueno, un gusto y un placer este curso, como siempre. Gracias por la escucha atenta y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias, profe. Que Chao, esté bien. profe. Profe. Profe, buena Un semana. saludo.